Bien, hoy vamos a hablar de uno de los temas que probablemente resultan más controvertidos dentro del mundo de la cirugía mamaria y del que muchas veces incluso los pacientes cuando vienen a una primera visita solicitando valoración generan un poquito de, cuanto menos de impacto, ¿no? Un poco de shock. Y que evidentemente pues condiciona un gran número de preguntas, tanto en pacientes que solicitan la cirugía como en pacientes que han oído hablar de ella, o incluso entre los profesionales a veces se produce cierto debate, y es el uso de los implantes cuando estamos hablando de una mamoplastia de reducción, lo cual a priori puede resultar un tanto extraño. Y acepto que desde el punto de vista conceptual suena un poco impactante el hecho de que hablemos de la utilización de un implante cuando el paciente lo que te está pidiendo es una reducción de pecho. De alguna manera lo que pretenderemos con este pequeño post es dejar claros algunos conceptos, no con la intención de convencer a nadie sobre una opción u otra, porque en realidad podemos decir que no existe una opción mejor que otra, ahora lo veremos cuando desarrollemos un poquito el tema, sino asentar un poquito esos conceptos y por lo menos dar un poquito de luz a esa idea, a ese porqué, y a partir de aquí pues evidentemente, como siempre os digo, cada caso es distinto, hay que valorarlo de forma individual y la idea, como os digo, es simplemente dejar un poquito ese escenario más claro, para que al final cuando el paciente venga a nuestra consulta o a la consulta de cualquier otro profesional, por lo menos tenga un poquito más claras las ideas. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de la reducción de mama y la utilización de implantes en la reducción de mama son dos conceptos importantes. El primero es que la utilización de los implantes no es más que una opción más, es decir, no es una indicación específica, no es una verdad absoluta cuando se plantea un caso, sino que simplemente es una opción que se abre, que tiene sus porqués, tiene sus razones de ser y por descontado tiene su indicación. Es decir, no está indicado en todos los casos, evidentemente, pero simplemente es una opción más a considerar en un escenario global y que tiene, evidentemente unos pros y unos contras que hay que valorar de forma individual. Eso sería lo primero. Y lo segundo, también un concepto muy importante y que muchas veces, que siempre pretendo dejar absolutamente claro en todas las visitas en las que mi recomendación final sería la utilización de un implante, es que la utilización de las prótesis no significa que el resultado vaya a ser mejor, cuanto menos no vaya a serlo en el corto plazo. El sentido del implante en el caso de la reducción de mamas no es que el resultado sea mejor de forma inmediata, sino que la evolución a largo plazo de la mama sea distinta. Y ojo, hablo de distinta, tampoco utilizo el término de mejor o peor, porque al final no es que la mama vaya a envejecer mejor o peor por el uso o no uso del implante. Lo que va a hacer es envejecer de una forma mucho más estable, de una forma mucho más predecible, podemos decir así, pero eso no quiere decir necesariamente que tenga que ser el mejor. Es decir, al final el mejor o el peor depende de la percepción individual de cada realidad, por decirlo de una manera, y un poquito las circunstancias globales de cada paciente. No es una verdad absoluta que el envejecimiento en un sentido o en otro tenga que ser mejor por ser más lento o tenga que ser peor porque sea un poquito más acelerado. Simplemente dependerá un poquito de lo que, primero de la perspectiva de envejecimiento que tengamos, de la calidad de los tejidos, evidentemente de la edad del paciente en el que estemos valorando. Simplemente lo que nos da el implante es un envejecimiento más estable y por tanto, por decirlo de alguna manera, un deterioro más lento del resultado y por tanto, de alguna manera, digamos, un resultado más duradero.